Muy bien, entonces empecemos. Ya dejo la sala abierta, así que los que se unan no van a tener el problema de que yo les autorice. Ya, bueno, entonces muy buenas noches, queridos estudiantes. Placer de volvernos a encontrar a través de esta plataforma. No, espero que, bueno, estén pudiendo hacer las prácticas que se les ha dejado, no hayan tenido dificultad con la última. Ha sido más que todo un repaso de las funciones básicas que habíamos visto en cuanto a Microsoft Excel, ¿no? Y hojas de cálculo de Google. Entre estas estaban el promedio, la suma, la función máximo, mínimo, mal no recuerdo. Y también les he pasado un video tutorial. Como saben, la anterior semana ustedes han tenido la capacitación con el licenciado Guinteros y bueno, yo tenía que dar el soporte para que a través de la plataforma que hemos comprado, de la licencia, él pueda impartirle la capacitación de su sistema contable, ¿no? De hecho, han podido ver, es un sistema en base a lo que estamos viendo nosotros, trabajado ampliamente con macros. Es ya un nivel, digamos, avanzado a lo que es la herramienta de hoja electrónica. Y en el Excel se puede hacer ese tipo de pequeños sistemas, ¿no? O sea, contables que nos pueden generar toda la contabilidad de alguna empresa sin necesidad de tener mucho dominio de un desarrollo de sistemas o más complejos, ¿no? En el mundo informático. Así que, no, está bien, Peggy, no te preocupes. ¿Ya? Y bueno, entonces continuamos con nuestras lecciones y con nuestras clases del tema de Microsoft Excel básico, ¿no? Hojas de cálculo de Google. Voy a compartirle la pantalla y me avisan, por favor, cuando puedan verlo. ¿Me avisan si se puede ver, por favor? Se ve, licenciado. Ya. El día de hoy, en esta clase, vamos a ver lo que son las referencias absolutas. Cuando yo hablo de referencia, Ahora sí. no, me avisan, porfa, si no vuelvo a compartir la pantalla. ¿Estamos viendo? Sí, ¿no? Ok. Nosotros, bueno, hasta acá ustedes han ido realizando todos los cálculos de los ejercicios planteados. Y bueno, nosotros, obviamente, estos cálculos que son repetitivos, reiterativos, los podemos hacer de una forma mucho más fácil, ¿no? Acá, si me dices, voy a sacar el promedio de esas tres notas, de esos tres trimestres, tal vez. Entonces me vengo acá a las funciones de autosuma, coloco promedio y le doy enter. Y lo que nosotros estamos acostumbrados al momento de hacer estos procesos es como que reiterar esta acción en las otras filas, ¿no? Si ustedes se vienen acá, y fíjense, eso sí hay que cambiar y hay que tener en cuenta este detalle. Si ustedes cambian la cruz blanca, que yo siempre digo por negra, entonces va a permitir ese accionar poder jalar, si se quiere, esa celda y replicarla en las demás. Y al momento de realizar esa acción, que es la de copia más que todo, entonces ustedes tendrían que la habilidad de poder replicar esto en las demás celdas y ya no tendrían que hacer uno a uno, obviamente, todos los cálculos, ¿no? Con lo cual nosotros ahorramos mucho más tiempo al momento de realizar cualquier trabajo en el Excel, ya sea con la función promedio, como han podido ver, o realizando alguna fórmula. Voy a eliminar esto y voy a usar la fórmula. Entonces, por la fórmula, abro los paréntesis, sumo los tres valores. Y dividimos entre 3. Y si yo jalo otra vez, y jalo, o sea, cambio cruz blanca por negra, eso acuérdense, cruz blanca por negra, ¿no? O siempre váyanse a la esquina inferior derecha de la celda. Hay que tener pero algunas consideraciones, ¿no? Que para que nosotros podamos arrastrar y jalar esto, no tiene que estar la celda en modo edición, o sea, no tiene que estar así primeramente, ¿no? Tiene que estar la celda ya tal cual están viendo, no en modo edición, y venirse a la esquina inferior derecha de la celda,
cambia mi cruz blanca por una negra y haciendo clic arrastro. Mágicamente se ha copiado la fórmula en cada una de las celdas. Si vamos revisando, fíjense. Ahora, una buena praxis es que yo no voy a revisar celda por celda, ¿no? Asumamos que tengo, no sé, que calcular 100 columnas y hacer esto uno a uno no me va. Entonces, lo que sí se recomienda es que ustedes vayan siempre a la última celda, le den doble clic y efectivamente vean que lo que tenían que hacer en la primera se replica en la última. ¿Ok? Entonces, de esa forma ustedes pueden copiar, si se quiere, la fórmula o la función de la primera celda en las demás. ¿Cómo? Arrastrando. Reitero el concepto, cambian cruz blanca por cruz negra. ¿No? Y ahí está. De esa forma podemos optimizar nuestros tiempos de trabajo en lo que son las hojas de cálculo. Pero ahora vamos a ver otra cosa más. Voy a pasar al ejercicio de hoy día. Me avisan porfa cuando vuelvan a ver mi pantalla. ¿Ok? Se ve, licenciado. Gracias, querido. Y aquí nosotros tenemos una práctica. Esta práctica sí la voy a subir al aula virtual del Classroom, donde vamos a ver la funcionalidad ahora de manejar lo que se llaman las referencias absolutas. ¿Ya? Entonces, asumamos que ahorita yo les he enseñado cómo copiar las fórmulas, ¿no? Para calcular esto, primero voy a sacar el total, vale decir la sumatoria de todos los usuarios. Esos son datos antiguos, pero igual los van a servir para la práctica. Para eso ya sabemos, usamos la fórmula de suma, perdón, la función de suma. Ahí está. ¿Ya? ¿Y cómo se saca el porcentaje? Cuando yo hablo de porcentaje sobre un total, no me estoy refiriendo al porcentaje que ya hemos visto, al porcentaje de calcular directamente un valor multiplicando al otro, digamos, si yo quiero sacar el 10% por 0.10, o multiplicar por 10 dividido entre 100, que es lo mismo. Si quisiera sacar el 15% de alguna cantidad, multiplicar esa cantidad por 0.15, o por 10 dividido entre 15, o si quisiera sacar el 5%, multiplicar por 0.05, o dividir 5 entre 100, ¿no? Con la cantidad que yo quiera. Cuando nosotros hablamos de porcentaje sobre un total, primero nosotros tenemos que tener el total, ¿ya? El total. Y acá, voy a hacerlo más grande. Vamos a usar la siguiente fórmula. Voy a colocar igual, ¿sí? Abro paréntesis. El número de ocurrencias que pase, número de votos puede ser, número tal vez de ventas, número de personas, como es este caso, de usuarios, dividido entre el total. ¿Ya? Entonces, número de ocurrencias dividido entre el total. Y ahí ponemos por 100. ¿Por qué? Lo voy a dejar ahí. M sale 0. ¿Algo está mal? No. Es que ahorita estoy con, fíjense, 0 decimales. Voy a aumentar los decimales. Entonces, estoy multiplicando el número de usuarios entre el total. ¿Ya? Pero, para que me salga un número como que más legible, voy a multiplicar por 100. Y ahí está. Eso significa que de los 2.930.119 usuarios, Entel tiene el 44%, casi la mitad, ¿no? Eso significa. Voy ahora a hacer lo siguiente para ti. Lo mismo, igual, número de usuarios dividido entre el total por 100. Digo, tiene el 29%, voy a aumentar los decimales, voy a quedarme con 2. Y viva
número de usuarios de Viva dividido entre el total por 100. Viva tendría el 27%, ¿no? De esos datos que estamos manejando. Si nosotros sumamos estos tres datos que acabamos de sacar, acá nos tiene que salir el 100%. Entonces voy a venir acá a la función de suma, autosuma, le doy enter, y ahí tengo el 100%. ¿No? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a calcular, es una forma, ¿ya? De calcular. Reitero, número de usuarios dividido entre el total por 100. Es una forma. Ahora, les voy a enseñar otra forma. ¿Ya? La otra forma, esto sería como que la opción 1, si se quiere. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Les voy a enseñar la segunda forma. Es una forma mucho más corta, pero igual tiene el mismo concepto. Número de usuarios entre el total. Pero acá hay que hacer un cambio en la cuestión del formato. Voy a agarrar igual número de usuarios dividido entre el total. ¿Ya? Ahí tengo los 0.44, si recordamos que he sacado antes. Y para ya no multiplicar por 100, como en el primer caso, como no, ya no multiplicar por 100, entonces ustedes agarran y lo cambian a porcentaje. Fíjense, ya me sale ahí, a porcentaje. Entonces, la otra forma. ¿Ok? Repito. Seguimos con el concepto de los números de usuarios, esta vez de Tigo, dividido entre el total. Voy a hacer nomás, voy a cambiar de golpe todo. Igual, número de usuarios de Viva dividido entre el total. ¿Ya? Y vengo acá a la opción de formato de número y le doy porcentaje, en vez de multiplicar por 100. En vez de multiplicar por 100. ¿Ok? Y tenemos los mismos resultados. Claro que como estamos dándole el formato de porcentaje acá, aparte le añade el símbolo de porcentaje. Y si nosotros sumamos esto, me tiene que salir el 100%. Entonces son las dos opciones, ya que tenemos. Acá abajo voy a copiar la fórmula también para que quede claro. La fórmula que he usado acá, eso también les explicaré. Cuando uno copia una fórmula, entonces ingresa dentro de la barra de fórmulas, ¿ya? Puede ser una forma. Yo estoy acostumbrado a copiar las formas de ahí, control C. Y si quiero que la fórmula no aplique ningún cálculo, sino que se quede como un texto, voy a colocar una comillita simple delante de la fórmula, ¿ya? Y recién ahí le pongo control V. Entonces le doy enter. Fíjense que no ha aplicado ningún cálculo. ¿Por qué? Porque si yo no le ponía esta comilla simple, entonces sí va a ser el cálculo. Le voy a quitar, fíjense que ya está tomando como valores, y si le doy enter, replica el mismo valor de acá. Pero en este caso, yo no quiero que haga eso. Yo quiero que me muestre la fórmula que he usado. Entonces, como no quiero que haga el cálculo, lo que voy a hacer es ponerle comillita simple. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, para este primer ejemplo, para esta primera forma, si se quiere calcular el porcentaje sobre un total, hemos usado esta forma. Y para esta otra, la voy a hacer acá abajo, para que también la tenga. Voy a venir acá, copio la fórmula, vengo acá, doble clic, reitero el concepto, si pongo control V, me va a volver a hacer el cálculo, ¿no? Si le doy enter, fíjense que me vuelve a hacer el cálculo. Entonces, delante del igual, coloco comillita simple, para que quede la fórmula copiada como texto, ¿no? Y acá hemos usado esta fórmula, y aquí luego le damos
formato de porcentaje. Ok. Entonces, son las dos opciones que yo les planteo, queridos estudiantes, para que ustedes puedan sacar el porcentaje sobre un total. ¿Ya? Para que ustedes puedan sacar el porcentaje sobre un total. Si bien quieren usar esta fórmula, obviamente, por una cuestión de practicidad, creo que definitivamente es mucho más fácil usar esto. Hacer una simple división entre dos términos, pero tiene que quedar claro, ¿no? Para sacar el porcentaje sobre un total, yo divido el número de ocurrencias, el número de veces que ha pasado algo, el número de votos, no sé, algo así, entre el total. Definitivamente ese término, si no hubiera esto, no funciona nada de esto, ¿no? Entonces divido, en este caso, los usuarios entre el total, multiplico por 100, o divido los usuarios entre el total y luego le cambio el formato a porcentaje. ¿Ok? Muchas veces pasa de que cuando ustedes no ven bien estos detalles de porcentaje, a veces quieren hacer el cálculo hacia algún porcentaje y les sale una cantidad estratosférica, ¿no? Una cantidad bien grande. Entonces, si es que me ha pasado eso, tal vez yo haciendo el cálculo a esa cantidad, es que esa cantidad está en formato de porcentaje. Esa es una alerta, por si acaso, ¿no? Cuando tengo una cantidad muy grande, estratosférica, significa que tal vez el cálculo hecho a un valor que estaba con formato de porcentaje. Entonces, eso cambia el formato y recién voy a poder hacer la operación. Muy bien. Realizar este proceso, vámonos con Cochabamba. Entonces, reiterando, voy a venirme acá. Primero, no funciona, no voy a poder sacar el porcentaje sobre un total si no tengo, valga la redundancia, el total. Entonces, primeramente, voy a agarrar y vamos a sacar el total. Cochabamba tengo 702 usuarios de telefonía móvil. Buenas noches, licenciado. Sí, adelante, adelante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Jonathan. Sí, ¿Todo bien? ¿Continúo o tienen alguna pregunta? licenciado, tenía una clase. Recién acabamos de terminar la clase anterior. No sé si puede volver a explicar todo o va a mandar el video como la anterior vez. Voy a mandar el video también, querido. No, claro que sí, con todo gusto. Ahorita les explico todo. Voy a explicar lo mismo en el segundo ejemplo de Cochabamba, ¿ya? Ya, licenciado, está bien. Muchas gracias. No, ¿de qué pues? Entonces, lo que estamos avanzando en esta clase, bueno, previamente, a ver, antes de que se me vaya el hilo, porque si no... Ok, ¿están viendo los promedios? Jonathan. ¿Estamos viendo? Sí, licenciado, estoy viendo. Sí, Bien. sí, licenciado. Ok, lo que les he explicado entonces de inicio, que no estaba en la clase, los que recién están ingresando, es cómo copiar una fórmula, cómo arrastrar. Si yo vengo acá y quiero calcular el promedio, lo voy a hacer un poquito más rápido, uso promedio, ya se me marca el rango de los tres números, ¿no? Entonces le doy Enter, y lo que tengo que hacer es venir acá a la celda, y fíjate que cambia la cruz blanca por negra, y a partir de que cambie por negra, solo es hacer clic y arrastrar. Entonces de esa forma se replica el uso de esta función en las demás filas. ¿Ya? Fíjate que se ha replicado. Es una forma, ¿no? Eso les he explicado de entrada y eso lo mismo pasa con las fórmulas, por si acaso. Si yo quisiera sacar el promedio usando la fórmula, entonces lo que habíamos hecho es sumar esto más el segundo bimestre más el tercero, cerrar, dividir entre 3, ya, bueno, ahorita esto está redondeado y esto no, ahorita lo voy a redondear, pero si jalo, reiterando el concepto de que tengo que cambiar cruz blanca por negra, tengo lo mismo, le voy a disminuir los decimales. Tenemos lo mismo, ¿no?
Entonces, eso les he mostrado al inicio, ¿ya? Para que ustedes puedan optimizar el trabajo al momento de realizar las prácticas. Obviamente, esto en un entorno de PC y de computador. Luego, después de eso, me he pasado ya a explicarles lo de calcular el porcentaje sobre un total. Dime, Jazz, adelante. Lice, una pregunta. Eso quería preguntarle desde el anterior. Lo del copiado de la fórmula es genial y ahorra mucho tiempo, pero quería saber también cómo se puede copiar la fórmula a la vez que se puede poner estático una. Eso hoy día vamos a llevar. Calma, pueblo. Ah, Ya les doy, súper. ya les doy el menú del día. ¿Ya? Ok, En Excel sí, pero en Classroom, digo, en el de Google no sé cuál es. es lo mismo, tiene que ser lo mismo. Y ahorita voy a hacer la prueba en ambos. He intentado, pero no había sido lo mismo. Ya listo. Siempre hay que ver que los formatos estén como número, ¿no? Ok, entonces, bueno, vayamos continuando con la clase. En este segundo ejemplo, habíamos calculado el porcentaje sobre un total, ¿ya? Y para calcular el porcentaje sobre un total, para los que recién han llegado, hay que calcular el número de usuarios dividido entre el total, es una forma, por 100. Entonces, lo que habíamos hecho es llamar a la función igual, el número de usuarios dividido entre el total, cierro paréntesis, por 100. ¿Ya? Eso implica, y de ahí hemos disminuido decimales, ¿no? Hemos disminuido decimales. Y me hemos quedado con 2. Eso implica que de este 1.702.071 usuarios, el 30% le pertenece a Entel. Vale decir que los 526.885 usuarios, ¿sí? Denotan que son el 30, casi 31%. Muy bien, voy a calcular ahora de Tigo, lo mismo. Entonces, número de usuarios de Tigo dividido entre el total por 100. Entonces, esto implica que Tigo tiene en Cochabamba que sus 652.334 usuarios equivalen al 38% ya en la ciudad de Cochabamba. Y finalmente Viva, lo mismo, números de usuarios de Viva dividido entre el total por 100. Y los 522.852 usuarios que tiene Viva en Cochabamba equivalen al 30, casi 31%. Aquí quito los decimales. Y si sumo, y siempre que sume yo los porcentajes, como estamos calculando al 100%, porcentaje sobre un total, me tiene que dar 100, ¿no? Si yo sumo, vengo acá, función de suma, y ahí está el 100%. Entonces, la fórmula que hemos usado para calcular la primera forma que les he explicado es multiplicar número de usuarios, perdón, dividir número de usuarios entre el total y multiplicar por 100, como está en esta fórmula. ¿Ya? Como está en esta fórmula. Esa es una forma. Luego les he dicho que también para calcular el porcentaje sobre el total, directamente podríamos dividir el número de usuarios entre el total y luego cambiar el formato porcentaje, que es lo que voy a hacer a continuación, repitiendo lo que hemos visto. Entonces, número de usuarios dividido entre el total. Le doy Enter y para que tenga el formato de porcentaje, para que me aparezca como está a la izquierda, vengo acá arriba y le pongo porcentaje. Si ustedes ven, inclusive ya les da cómo le va a dar, ¿no? 30.96. Le doy ahí y ahí tenemos la otra forma. Entonces, obviamente que la otra forma es mucho más simple, porque no tienen que multiplicar por 100, sino directamente dividir el número de usuarios entre el total, dividir el número de usuarios entre el total, y al final hay que dar el formato de porcentaje. Y tenemos lo mismo. Y si yo sumo todo esto, me tiene que volver a salir 100, porque son los mismos usuarios y el mismo total. Entonces, esas son las dos formas que les he mostrado.
¿ya? Con anticipación, antes de que lleguen, de cómo poder calcular el porcentaje sobre un total. Reitero, acá está la fórmula, número de usuarios, la primera, si uno quiere, número de usuarios dividido entre el total, número de usuarios dividido entre el total, por 100, ¿no? Sí. Y hemos visto también cómo copiar una fórmula. Voy a copiar esta fórmula. Para copiar una fórmula, vengo acá a la barra de fórmulas, selecciono la celda primero, ¿no? Voy a copiar esto, control C, y ubico en la celda que quiero copiar, le doy doble clic, y para que la celda se copie como un texto y yo tenga de referencia qué función o qué fórmula he usado, coloco la comilla simple y después control V chica y se pega la fórmula, ¿no? Estamos pegando esta fórmula. ¿Ok? Entonces, esto, C14 dividido entre C17 por 100, es la fórmula que yo he usado para calcular toda esta columna, ¿no? Y la otra forma, como pueden ver igual acá, he copiado la fórmula que he usado para el segundo caso, que es lo mismo, ¿no? Número de usuarios dividido entre el total, nada más, solo que luego le damos un formato de porcentaje. ¿Ok? Entonces, uno puede usar esta forma o puede usar esta otra forma, según la comodidad, según lo que ustedes vean más fácil. Se les da las dos opciones. De hecho, esta segunda forma es mucho más fácil. Pero a veces hay complicación cuando se quiere hacer alguna multiplicación, todo eso. Pero si tienen que mostrar datos para una cuestión de lectura, de análisis, nada más, esto. Ok. Eso es lo que hemos visto, querido Jonathan. Ahora bien, este proceso, si nos damos cuenta, viene siendo reiterativo en cada una de las celdas. Entonces, vamos a probar lo que yo de entrada les he explicado de jalar y a ver si se copia, qué pasa. Vamos a probar eso con Santa Cruz. Entonces, voy a sacar primero el total, que es una suma, ¿ya? Vamos a darle siempre un formatito de número para poder leer mejor nuestros valores. No puedo darle, a ver. Sí. Y ahora, lo que voy a hacer es calcular el porcentaje sobre un total, lo mismo que hemos hecho para La Paz y Cochabamba, pero voy a hacer para Santa Cruz. Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a hacerlo igual, ¿ya? Número de usuarios de Santa Cruz de Entel dividido entre el total. Voy a hacer ya. Voy a hacer con la primera fórmula. Por 100. ¿Ok? Entonces el Inge me ha dicho que yo puedo jalar. ¿Para qué voy a estar haciendo lo mismo para Tigo, lo mismo para Viva? Y voy a jalar, a ver qué pasa. Y fíjense, no había sido de jalar nomás, ¿no? Hay que analizar qué ha pasado. Entonces, ups, ¿qué ha pasado? Si yo le doy doble clic acá, lo que ha pasado es lo siguiente. Está bien, ha bajado a los números de usuarios de Tigo, ¿sí? Pero también ha bajado pues acá a la siguiente celda. O sea, vale decir que está dividiendo entre cero. Por eso acá me aparece ese mensaje, dividido entre cero. Me da error. Si yo voy más abajo, si voy a Viva y le doy doble clic, está bien, ha bajado a los usuarios de Viva, que es lo que quería dividir, pero ha bajado ahora dos celdas. O sea, en vez de dividir entre el total, ¿sí? Estoy dividiendo otra vez sobre cero. ¿Ya? Entonces, no me funciona eso de jalar nomás. ¿Ok? No es tampoco así jalar por jalar. ¿Qué pasa acá? Nosotros, si revisamos nuestra fórmula, estamos haciendo un cálculo o una división a este valor. Vale decir que el número de usuarios de Entel dividido entre el total, que está en C25, tiene que ser lo mismo para Tigo y para Viva. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta celda, que está en rojo ahorita, que esta celda C25, al momento de jalar, de copiar mi fórmula, no tiene que moverse, no tiene que cambiarse, debería quedar constante, ¿no? Entonces, acá viene lo de la lección de hoy día, lo que se llama referencia absoluta. La referencia absoluta
ya es, valga la redundancia, referenciar una celda para que esta celda quede anclada, no se mueva. Cuando yo vaya a jalar mis fórmulas, y esto lo tienen que, bueno, de esto igual la próxima semana voy a tener una práctica más extensa. Es como la introducción. ¿Por qué? Porque esto de las referencias absolutas, mixtas y relativas, ya tiene que quedar bien claro. Muchas veces pasamos por alto este detalle y cuando me piden que yo trabaje en Excel, me piden que yo jale las fórmulas, que haga muchas cosas, si yo no conozco y no sé a profundidad qué es una referencia absoluta, una relativa, una mixta, o más que todo, ya los trucos, ¿no? A veces por el nombre, ¿no? ¿Cómo era así? Puede que ni se acuerden, al final de cuentas, que es una referencia, pero sí que se acuerden de los trucos que se hace para que la celda, si se quiere, no se mueva, ¿no? Entonces, como podemos ver, acá esta celda C25 no se debería mover. Para que no se mueva una celda, para que quede absoluta, fijada, anclada al momento de jalar nuestras fórmulas, lo que se hace, queridos estudiantes, es posicionarse delante de la celda de la cual ustedes no quieren moverse o quieren que esté anclada, fijada, clavada, si se quiere. Y del teclado, en el teclado nosotros tenemos el teclado que está por sectores, el teclado es el alfanumérico, donde están los números y letras. Luego tenemos el teclado de cursores, donde están las flechas y están más arriba realmente los botones de avance de página, retroceso de página, de inicio, de insertar, de suprimir. Tenemos en la parte de la derecha el teclado numérico, pero arriba de todo nuestro teclado alfanumérico están las teclas de función, las famosas teclas de función, ¿no? Entonces, estas teclas de función tienen una particularidad. Al momento de presionarlas, como que nos dan alguna acción en particular. Y para el caso de que yo quiera que una celda no se mueva cuando yo jale una fórmula, voy a presionar la tecla de función F4. Acuérdense de esta tecla. Esta tecla F4 en el mundo del Excel, en el mundo de las hojas de cálculo, es de mucha ayuda. Es de mucha ayuda. ¿Ya? Entonces voy a presionar la tecla F4 y si se han dado cuenta, ha aparecido unos comodines con símbolos de dólar delante de la letra de la celda y delante del número de la celda. Eso implica, por ahora, porque después vamos a desmenuzar mucho más esto, yendo más a detalle, ¿no? Que cuando yo vea los comodines de dólar delante de la letra y delante del número de la celda, presionando la tecla F4, que esa celda C25, en este ejemplo en concreto, no se va a mover. Si uno ve que estos comodines, estos signos de dólar aparecen en la celda, eso implica que esa celda, reitero, no se va a mover. Va a quedar fija, va a quedar anclada, va a quedar posicionada para que no se mueva. Probemos. Voy a darle Enter. Claro, esta C22, al momento de jalar, sí va a cambiar a su inmediato inferior. Vale decir a C23, a C24. ¿Por qué? Porque como pueden fijarse, esta no tiene ningún comodín por delante. Entonces, esta sí al momento de jalar va a ir cambiando. Pero esta no va a cambiar. Probemos, a ver, probemos lo que dice el Inge cierto. Agarro, voy a jalar. Y fíjense, si yo examino ahora dentro de la celda, doble clic. Ah, cierto, el Inge no miente. Ha cambiado la celda que estaba sin los comodines, en este caso al inmediato inferior, C23, pero mi celda C25, a la cual yo le he puesto los comodines mediante la tecla F4, es una forma, si quiere uno puede hacerlo con Shift 4, Shift 4, ¿no? Pero mucho más difícil. Fíjense que la celda no ha cambiado, no se ha movido. Perfecto. Voy a ver la siguiente. Doble clic. Ha bajado a su inmediato superior de la de arriba, que es en este caso C24, que está perfecto. Y me sigue dividiendo entre la celda que yo he anclado, la celda que yo he fijado, la celda, ¿sí?, que con F4 le he obligado a que no cambie. Perfecto, listo. Entonces, en vez de hacer uno a uno ese cálculo o esa multiplicación, basta que yo haga una vez, que tenga bien claro, eso sí, que tenga bien claro qué quiero realizar. En este caso, quiero que todas las celdas se dividan ante el total. ¿Listo? Por eso es que estamos anclando el total.
Listo, ok. Voy a darle acá una sumatoria. Y ahí tengo el 100%. Voy a hacer lo mismo de la otra forma también, para que quede claro también ese concepto de la segunda forma. Entonces, igual, allá, es una forma, el Inge explicó que es una forma, número de usuarios entre el total por 100, listo. Y acá, perdón, voy a copiar la forma. Yo, cuando voy enseñando Microsoft Excel, o hojas de cálculo de Google, que es lo mismo, siempre copio las fórmulas en las prácticas, y eso les voy a pedir que ustedes se vayan acostumbrando también, porque es por una cuestión más que todo didáctica, ¿no? De que uno vea cómo ha hecho el cálculo para sacar esos resultados. Entonces, siempre es bueno tener las fórmulas a mano, ¿no? Si bien uno me dirá, pero Inge, yo puedo darle clic acá y veo acá la fórmula. Sí, también tienes toda la razón. Pero en este proceso de aprendizaje y en las prácticas que tampoco van a demandar que se presente una información a algún jefe o a una empresa, entonces yo recomiendo que vayan colocando las fórmulas, ¿no? Por si acaso. Ok, hemos usado esto. Ahora voy a hacer el mismo proceso, pero esta vez ya no multiplicando por 100, sino solamente dividiendo los usuarios entre el total y después cambiando el formato a porcentaje. Ok, voy a agarrar igual. Número de usuarios, como es una división solo entre dos términos, entre el total. No uso paréntesis. Ok, paro un alto acá y digo, esta celda del total es la que quiero que no se mueva. Perfecto. Quiero que no se mueva esa celda del total, entonces, ¿qué tengo que presionar? F4. Verifico que tanto la letra como el número de la celda estén con el comodín del dólar, ya porque si no luego puede sufrir un efecto que después les voy a ir explicando en las siguientes clases. Pero por ahora tienen que estar los dos comodines delante de la letra y del número de la celda. Listo. Agarro y jalo. Vengo acá, le voy a poner porcentaje y de ahí hago la sumatoria. Sumatoria. Y me da el 100% a mí. ¿Sí? Y ahí está. Obviamente esto está, si reducimos los decimales, igual nos va a salir lo mismo, ¿no? Cuidado que piensen que son datos incorrectos. Y para esto voy a copiar la fórmula también, que he usado acá abajito, para practicar. Coloco comilla simple, control V chica, y se copia, ¿no? Ok. Entonces, de esa forma, voy a optimizar mi productividad al momento de ejecutar y realizar cálculos en Excel. Primeramente, ¿no? Si yo sé que todos los cálculos van a ir hacia una celda y esta celda quiero que esté anclada, entonces F4. ¿Ok? Luego, bueno, hagamos un ejemplo más para que quede claro. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Voy a sacar ahora Supre. Voy a hacer Supre. Entonces agarro, sumatoria, listo. Vengo acá. Igual, número de usuarios dividido entre el total. Ok, ahí le doy un F4 porque el total sé que no quiero que se mueva. Y le pongo por 100. Listo. Agarro, jalo. Sí. Sí, adelante. Sumatoria. Mismo acá, igual. Esto es más fácil. Número de usuarios dividido entre el total. Le pongo F4. Veo que están los comodines de dólar. Listo. Jalo. Y le cambio porcentaje. Sumo. Y ahí está. Entonces, ustedes tendrían que replicar lo que acabamos de hacer en todos los departamentos, usando la tecla F4 para tener un menor tiempo posible en el desarrollo de la práctica. ¿Ya? Y bueno, también me gustaría que por lo menos copien en la primera fórmula que han usado, nada más, para practicar lo de copiar las fórmulas. A veces es muy útil eso. ¿Por qué? Porque es muy útil, porque a medida que las hojas de cálculo se van complicando, puede ser que uno no identifique la fórmula que ha hecho, ¿ya?
y se pierda al momento de leer. Una cosa, y es muy, muy distinta, y hay que saber diferenciar, es usar una hoja que ya esté creada, una hojita que le digan, ya, como el sistemita que les han pasado, ¿no? Que ya está todo creado. Que sí, perfectamente, se lo puede usar. Alguien puede darles, escucha, ya, pásame esto, mano, esta hojita de cálculo, te hace todo, vos no tienes que ni saber Excel. ¿En serio? Sí. Le metes los datos y todito te lo va a hacer eso. Es una cosa que la mayoría no puede trabajar. Pero algo definitivamente que tiene un plus, eh, queridos estudiantes, es que si ustedes tienen esa hojita que les pasan, que se los hace todo, bueno, un libro, ¿no? Como un conjunto. Pero aparte de eso, pueden leer esa hoja y pueden modificar algo y saber cómo modificar y saber que al momento de aplicar una fórmula o una función, va a mejorar esa hojita que les han pasado. Entonces, ahí está el plus como profesionales que ustedes van a tener, pues. Porque puede venir y decirle a alguien, bueno, señores, ahí está, estamos, o pueden entrar ustedes a algún trabajo, ¿no? Y decirles, muy bien, señores, ahí está, el anterior contador estaba trabajando sobre esto, me parece que es una buena hoja, pero yo te voy a pedir que aparte utilices esta hoja, pero que hagas esto, esto y esto más. Ups. Y si yo no sé leer las fórmulas y si yo no sé interpretar las funciones de lo que hay en esa hoja, voy a tener que contratar a alguien que sepa, ¿no? Porque no aprendí. Entonces, implica que va a salir de mi bolsillo, me voy a tener que hacer enseñar, porque, no sé, pues capaz mi jefe venga a ver, ¿qué le has cambiado? Ah, sí, esto, allá, perfecto. Eso es el plus. O sea, uno piensa que cuando empieza con este mundo de la hoja electrónica, todo eso, es tan simple como poner números, pero no, o sea, la idea de lo que van a ver conmigo es de poder interpretar las fórmulas y funciones que se usan. Por eso también una buena praxis es la de poder copiar, ¿no? La de poder copiar nuestras fórmulas y funciones. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna preguntilla? ¿Ha quedado claro eso del anclaje? Ingeniero, disculpe Sí. una consultita. Sería bueno, no sé, no estoy equivocando, pero explicar cuando uno aprieta sin querer 2 o 3 veces el F4, ya se congela solamente la letra o el número, ¿no? Porque a Claro, alguno le puede pasar eso. exactamente. Sí, tienes toda la razón. Por eso les decía que tenemos que de entrada tener los dos comodines en cada una de las letras y las celdas. Y sí, toda la razón, eh, querido Alejandro. Lo que nos dice Alejandro es lo siguiente, ¿no? Que cuando ustedes hacen el F4, ya, sin querer, por poca destreza tal vez, o porque se han puesto nerviosos, se cuelgan del, se cuelgan del F4. Fíjense lo que pasa, ¿no? Entonces, si yo presiono F4, de entrada, la primera vez que ustedes presionan F4, aparecen los dos comodines. Si ustedes vuelven a presionar, aparece un comodín en el número. Si ustedes vuelven a presionar, aparece un comodín en la letra. Y si ustedes vuelven a presionar, desaparecen los comodines. Entonces, claro, a veces de entrada uno sin querer presiona varias veces, pero con lo que yo quiero que se quede en el día de hoy es que para que la celda no se mueva en su totalidad, tienen que tener los dos símbolos de dólar ahí. ¿Sí? Cuando ustedes vean esos dos símbolos de dólar delante de la letra y delante del número, tengan la seguridad de que esa celda no se mueve ni aunque le estén apuntando en la frente. Así de simple. Luego, como comentaba, voy a explicarles las diferencias que hay al momento de qué pasa cuando un comodín está solo en la letra o qué pasa cuando un comodín está solo en el número, ese tipo de ejercicios que también los vamos a hacer. Pero tenemos que quedarnos con ese concepto ahora. ¿Ok? Déjenme un momentito, por favor.
¿Estamos todos bien? Todo bien, Inge. Gracias, Peggy. Ya. Perfecto. Entonces, veamos el siguiente. Todo bien, Inge. ¿Ya están cansados? ¿Sigo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Seguimos, muy bien. Ok. Sí. Vamos a ver entonces ahora ya un ejemplo mucho más real, mucho más práctico, igual con esto de aplicar esto de el anclaje, ¿no? De tener las cuentas, ya estoy pensando en cuentas, de tener las celdas ancladas, ya con un ejemplo más real, ¿ya? Entonces, el siguiente ejercicio que igual va a estar en la práctica va a ser la de crear una planilla de sueldos. A ver, Yo no hice nada. Deme, por favor, un minuto. Ok, me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor. ¿Se ve? Se ve, Inge. Sí, Ya, se ve. Sí, se ve, Inge. Sí, se ve. Listo. Entonces, bueno, nosotros habíamos comenzado estas clasecillas con una pequeña planilla de suelditos, no muy básica. Vamos a meter algunas cositas más. Y vamos a aplicar esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, déjenme... acá nosotros tenemos la planilla con los sueldos y las ventas. Y acá tenemos unos valores para poder calcular aumento salarial, bono de producción, bono ventas, descuento sindicato, AFP, todo eso, ¿no? Ok, entonces... voy a llevarlo esto más allá. Vamos a copiar esto. Otra de las formas de copiar también, queridos estudiantes, ¿no? Es marcar esta y jalar, ¿no? O sea, aparece la cruz blanca, entonces ustedes van a poder jalar. Desde los bordes, pero, ¿no? Fíjense, yéndome un borde y puedo jalar. Desde cualquier otro. Voy a agarrar esto y voy a copiar. Ok. Voy a explicarles un poquito esto de copiar una columna y copiarla en una fila, que es muy útil también esto, ¿no? Muchas veces la información, reitero, viene como que desordenada, nos pasan la información, a veces los sistemas contables grandes, como quiero, no tienen mucho cuidado en ese aspecto, entonces nosotros tenemos que ir acomodando todo, ¿no? Y copiar esto significa que vamos a transponer esta columna, lo voy a volver en una fila. Transponer significa eso, ¿no? Transponer significa que todos los datos de una columna yo lo puedo volver a una fila o viceversa. Los datos de una fila lo puedo volver en columnas, ¿no? Entonces, toda esta columna, fíjense, voy a marcarla, voy a darle control C, me aparecen las hormiguitas para que se copie. Me voy a venir acá, a la celda donde quiero copiar, y le voy a dar clic derecho, y aquí nosotros tenemos opciones de pegado. O acá arriba también tenemos opciones de pegado, ¿no? Y hay una que significa transponer. Entonces, con cualquiera de las dos ustedes pueden trabajar. Acá está esta opción. Fíjense, lo que quiero que noten es que la columna O ahora se está volviendo en una fila. Con esta opción de transponer. Ahí está. Entonces,
Lo que voy a hacer ahora también es pegar estos valores, control C. Acá arriba, clic derecho, y voy a transponer. ¿Pueden ver esa opción de transponer? Papito, no te hace. ¿Pueden verla? Sí, licenciado. Ok. Entonces, a lo mismo, ¿no? Si yo agarro esto, quiero ya está convertirla en una columna, puedo agarrar, clic derecho, y si la doy transponer, ¿no? Mismo efecto. Fíjense. Entonces, esto de transponer es muy interesante, como les digo. ¿Por qué? Porque igual, a veces si uno no conoce esto, usted le está metiendo ahí celda por celda la copia, ¿no? Y pasa, y muchas veces pasa. Entonces, esto de transponer definitivamente me va a ahorrar mucho tiempo. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestra planilla. Voy a ir un poquito dándole un formato para que se vean las etiquetas. Otra de las cosas que también, no me acuerdo si he visto con ustedes, es la de poder dividir en una misma celda en dos filas, ¿no? Entonces, por defecto, cuando yo escribo en una celda, a ver qué lo voy a hacer. Como ejemplo, hola, y quisiera que mundo aparezca abajo en la misma celda. Si yo presiono Enter, se baja a la siguiente celda. Entonces, para hacer que en una misma celda aparezca el texto en dos líneas, tres líneas, yo presiono Alt Enter, Alt primero y luego Enter, y ya tengo, fíjense, en una misma celda, dos líneas, ¿no? Entonces, con Alt Enter, ustedes pueden hacer eso. Alt Enter para en una misma celda tener dos líneas, o tres. Voy a hacerlo con bono ventas. Voy a venir acá delante de la B, voy a presionar Alt Enter, voy a darle otra vez Enter, Mi amor. y ahí está, bono ventas. Papi, Luego, ya me moría. Ya me pinturas. Ya me morí. Ya. ok. Muy bien, entonces sigamos. Lo mismo para acá, ¿no? Voy a agarrar. Descuento sindicato. Vengo dentro de la celda, Alt Enter. Listo. Entonces no se olviden, con Alt Enter ustedes pueden tener en la misma celda dos líneas o más líneas. Descuento GP, descuento GP. Okay. Bueno, este mío lo mundo lo voy a borrar. ¿Sí? Licenciado, no pasa lo mismo cuando pones ajuste de texto. Sí, también pasa, ¿no? El shortcut, o sea el método abreviado, ir hasta aquí también es otra opción, ¿no? Pero con el Alt Enter como que lo haces más rápido porque estás en la misma edición si se quiere. Pero con cualquiera de los dos caminos definitivamente se llega al mismo puerto, ¿no? Así que ya eso depende del gusto del cliente que trabaje con el Excel. Pero sí, pasa también por ahí. Muy bien. O sea, yo siempre voy a tratar de darles como que el método abreviado, ¿ya? Para que ustedes puedan ser más rápidos, si se quiere, al momento de ejecutar la hoja electrónica. Ok, entonces vamos a irnos a calcular ahora estos puntitos, ¿no? A ver, tenemos 90, descuentos, caja. Ya. Voy a agarrar, voy a insertar una columna acá. Que le voy a poner descuentos. Haciendo uso de la Enter, es mucho más rápido para mí sacar mi trabajo. Aquí le voy a poner. Entonces, el aumento salarial, vamos a calcular igual sobre el sueldo, vamos a hacerlo, ¿eh? Por, acá arriba tenemos el valor del porcentaje. Entonces, estamos calculando el sueldo por esto, ¿no? Por este 0.08. Reitero, siempre el concepto de que nosotros a partir ya de varias clases ya no trabajamos sobre montos fijos, sino trabajamos sobre celdas, y esas celdas ahí adentro tienen un monto para que se pueda cambiar en cualquier momento y pueda ver yo cómo afecta esto, en este caso mis salarios, mis proyecciones de ventas y muchas cosas más. Ok, si yo le doy Enter, ahí tenemos el dato.
Y si le doy para jalar esto, entonces, ¿qué ha pasado? Está bajando la celda del porcentaje que ha usado, está bajando uno más uno más, está bajando uno cada vez más abajo. Excelente, muy bien, gracias, estimado. Definitivamente pasa eso, ¿no? Que nosotros, como le hemos hecho esta pequeña fórmula de multiplicar el sueldo por el 4, como decía su compañero, está bajando. Si yo reviso la siguiente, está bien que baje pues esto, pero fíjense que estamos multiplicando esto por un texto, ¿no? Ah, entonces error. Cuando les pase eso, ya saben, cuando les pase eso, revisen siempre su primera fórmula, doble clic y vean qué ha pasado. Ah, nos hemos olvidado apretar F4. ¿Por qué? Porque yo quiero F4. que, exacto, que yo quiero que todos mis sueldos vayan a hacer la multiplicación con este porcentaje. Entonces, ya, voy a poner F4, aparecen los signos de dólar, verifico que estén en los dos, reiterando lo que nos ha explicado Alejandro, que podríamos cometer algún error de presionar esto. ¿Sí? Y listo. Entonces agarro, jalo, y ahora sí. Siempre en la práctica, no se olviden, doble clic a la última, y si está multiplicándose la última, se supone que las que están entre la primera y la última hacen lo mismo. Así que si la última me está multiplicando con el valor que yo deseo, entonces está todo. Ok, bueno, de producción lo mismo, igual. Vamos a hacer sobre sueldo. Reitero, F4. Sí, fíjense la gran utilidad del F4, ¿no? Agarro, bono ventas, sobre las ventas, obviamente. Nos dan el 15% de lo que vendemos en esta empresa. No me olvido presionar el F4. Verifico el último dato. Ventas con ventas. Total a pagar. Entonces, en el total a pagar tendré que hacer la suma de su sueldo, más aumento, más producción, más bono ventas. ¿Ok? Voy a crear una... ¿Se me escucha? Sí, Sí, ingeniero, ¿se escucha bien? Sí, me dice, sí. ya. Ok, gracias. Que estaba pensando que estaba bajando mi voz. Entonces voy a agarrar el sueldo. Ventas, aumento salarial, bono Ventas, producción y bono venta. Ah, ventas no. sí, porque si no, vamos a hacer quebrar a la empresa. La empresa va a trabajar para nosotros, ¿no? ¿Ya? Ok, ahora fíjense, por si acaso no es todo F4, ¿no? En este caso, habrá necesidad de poner F4. No, ingeniero, porque tiene que ir No, bajando la fila. Claro, no necesitamos poner F4. ¿Por qué? Porque todas las filas tienen que ir bajando. Ninguna uno tiene por que uno, quedarse. Exacto. uno Entonces, por uno. exactamente, ¿no? Eso también tiene que quedar claro, que yo tengo que saber cuándo poner el F4 y cuándo no. Entonces, en este Claro, caso, porque ya no nos especifica la parte de arriba en ningún monto, ¿no? claro, Ningún número ningún que porcentaje. represente, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener Ningún. cuidado, porque en los exámenes siempre me ha pasado eso, ¿no? Que uno se emocionaba con el F4, 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 y, o sea, a veces somos tan mecánicos, nos volvemos medio autómatas, y ahí le metían un F4 así, por si acaso. Muchos exámenes yo reviso con ese error, ¿no? Porque piensan que a la última celda hay que ponerle F4, pero reitero, no ese es el concepto, ¿no? Por si acaso, cuidado, cuidado, cuidado que les pase eso. Ok, entonces ya tenemos el total a pagar, jalamos, doble clic siempre en la última, no se olviden. Aunque a veces uno diga, ¿para qué? Sí, pero por si acaso. Están aprendiendo algunos, entonces siempre es bueno eso. Ok, ya tenemos eso. Entonces vamos a agarrar los descuentos. Lo mismo, en base al total a pagar, por el 2% que se va a nuestro sindicato. F4. Exactamente. F4, vemos que estén los comodines de dólar delante de la letra y el número de la celda que queremos que esté fija, anclada, que no se mueva. Agarramos, jalamos. Listo, agarro, igual, lo mismo, total a pagar.
el descuento del AFP, ya sabemos que es 0.7%. Otra vez nuestro F4. Descuento de caja, igual voy a agarrar total a pagar por lo que va a la caja. F4 también. Perdón. F4. Total descuentos, una sumatoria. Vamos a agarro igual. Puedo usar la función suma también, no hay problema. De todos los descuentos que se me está haciendo. Líquido pagable será mi total a pagar menos mi total descuentos. Listo. Y voy a jalar todo de uno. Y voilà. Si yo verifico uno por uno acá, está perfecto con esto. Muy bien. Esto. Pues es importante verificar, ¿no? Porque a veces sin querer nosotros seleccionamos otra celda y jalamos. Entonces, esto de la verificación, si bien me va a tomar un tiempito, 2 minutos será pues máximo, extra, pero me va a dar la certeza de que mis cálculos son correctos y que mi planilla o que mi hoja de cálculo está con los datos exactos, ¿no? Y es muy importante esto, ¿no? Porque recordemos que si nosotros trabajamos bajo este enfoque de manejar las hojas de cálculo, tal vez hagamos así nuestras planillas y todo eso, no nos puede fallar. Entonces, si nos falla, un error de esos puede que sin querer nosotros eroguemos un gasto mucho más de lo que está presupuestado, le paguemos a alguien de más o le paguemos a alguien menos, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que ser serios en este aspecto. Tomarse su tiempito siempre es bueno, ¿no? Y a medida que uno ya va generando experiencia, igual, tómese su tiempo, porque no se olviden que al mejor cazador se le da la libre. ¿Listo? Entonces, ya acabó mi planilla, lo he hecho mucho más fácil primero con la cuestión del anclaje, que hemos aprendido el día de hoy, del F4, y segundo con la copia de fórmulas, con el rastro de fórmulas. Entonces, la productividad definitivamente mejora, aumenta, disminuye los tiempos, y eso es lo que se quiere, ¿no? Eso es lo que se quiere cuando uno trabaja ya de una forma más profesional con el Excel. Muy bien. A ver, revisamos el chat. Muy bien, muchachos. Ok. Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, licenciado. ¿Está claro? No, está bien. Sí. Excelente. Ya. Me alegra mucho. Todo claro, Inge. Claro, muy bien. Excelente. Entonces, muy bien, pues, queridos estudiantes, ahora los voy a invitar, por favor, a que en el chat coloquen su nombre y curso. Ya, mejor si empezamos por el apellido paterno, materno, nombre y curso, por favor, porque en esta sesión he no ido a los chicos del C, justo tenía una reunión de trabajo. Así que nombre y curso, por favor, en esta sesión. Y esta clase ya la subiría al Classroom este fin de semana. Ahorita tengo que mandar un informe de la reunión que tenía anteriormente, entonces máximo hasta mañana al mediodía, por favor, si me podrían esperar. Y también la práctica. Así que, por favor, vayamos colocando entonces en el chat nombre, apellido paterno, materno y curso, por favor, queridos estudiantes, para el llamado de la lista correspondiente. Gracias a todos por ir colocando sus nombres. Y bueno, ya para cerrar nuestra clase de día, hay que rescatar eso, ¿no? Que el día de hoy hemos visto primero cómo ilustrar las fórmulas, ver siempre que en la celda aparezca en la parte inferior derecha la crucecita negra y bajar. Hemos visto cómo poder calcular el porcentaje sobre un total, dividiendo el número de usuarios entre el total por 100, es una forma, o dividiendo el número de usuarios entre el total y cambiándole el formato porcentaje. Luego hemos visto la importancia del uso del F4 al momento de hacer un cálculo a una celda para que esta celda esté fija, anclada, congelada, como han dicho algunos compañeros en el chat, y no se mueva ni a bala, como yo digo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tiene que tener los dos comodines de dólar
delante de la letra y delante del número. Y gracias al uso de esto hemos aumentado nuestra productividad al momento de generar ya una planilla de sueldos, ¿no? También no nos olvidemos el concepto de poder transponer, si se quiere, una fila y volver una columna, o una columna volver una fila con la opción de copiado de transponer. Entonces, esos conceptos tienen que quedar anclados, queridos estudiantes, no olvidarse eso, y siempre al momento de jalar y copiar las fórmulas, usando el F4 si amerita el caso, o solamente jalar. No se olviden verificar siempre en la última celda para ver que todo haya ido correctamente. ¿Estamos? Todo bien. Muy bien. Entonces, voy a ver primero para la siguiente semana cómo va el avance de la presentación de prácticas. Estoy viendo que algunos no han presentado todavía. Entonces ya, si se dan cuenta, semana a semana como que los estoy recargando un poco de las prácticas, pero por el mismo hecho de que, como les comentaba ya en las clases presenciales, el fuerte de nosotros tiene que ser esto, ¿no? Tiene que ser el dominio del Excel, a un nivel, esperemos, por lo menos intermedio. Yo sé que, dada la coyuntura, es un poco más difícil, pero hay que hacer un tiempito para dedicarle espacio a lo que es el Excel, porque definitivamente ustedes tienen que llegar a manejar la herramienta de una forma eficiente, eficaz y para ustedes mismos, ¿no? Así que, bueno, queridos estudiantes, si la próxima semana voy a ver si hacemos un repaso de esto, cómo van las prácticas, cómo va el avance, dependiendo de eso. Además que por una cuestión si se quiere, normativas, en el mes, en la materia, como que hay 3 veces para darles las clases por Zoom, pero creo que es mucho más rico definitivamente una materia práctica que ustedes puedan ver cómo se desarrolla, ¿no? Aunque también un video como está en la plataforma colgada se lo puede ver varias veces, ¿no? Así que, pero siempre como que si se dan cuenta, y hasta ahora han de percibir ese detalle, cuando el docente explica así frente a los estudiantes, siempre le sale la experiencia que él tiene, que se acuerda, los consejos o todo eso, ¿no? Que es muy distinto en un video. Siempre como que en el video uno va directo al grano. En cambio, como que en la clase es mucho más rica por ese aspecto. ¿Ya? Así que vamos a ver. Muy bien. Listo, Inge. Listo, entonces ya no los canso más. Ya son casi las 10, estimados. Más bien, mil gracias por su tiempo, por la paciencia, por asistir, también por la participación. Gracias a los que también nos aconsejan. Hay algunos que sí la tienen clara en la cuestión del Excel y me alegra mucho, y siempre es bueno que entre todos nosotros vayamos colaborándonos en el aprendizaje, ¿no? Así que un fuerte abrazo para todas y todos, reiterándoles que se cuiden, por favor, traten de no salir estos días lo menos posible porque el pico de contagios está en aumento y todos queremos estar pues sanos y salvos, ¿no? Así que un fuerte abrazo, cuídense por favor y hasta la próxima, estimados.